Muy buenos días. Hoy es domingo 30 de agosto de 2020 y estamos en el último domingo de este mes de 5 domingos, pero que ya se nos escapó como agua entre las manos. Así que bienvenidos a nuestro último encuentro de adoración de este mes de agosto y como está ahí en la pantalla de nuestra presentación, pues adiós agosto del 2020, ya lo hemos vivido a plenitud y se está terminando en estas próximas horas. Y también a la mano derecha ahí aparece algo que a nuestra productora pues le causó muchísima gracia. Dice algo así como adiós agosto, el chocolate me ayudará a olvidarte. Pues intentamos hacer algo gracioso, ¿verdad? Pero ojalá que un poquitito de chocolate negro pues no nos haga daño a nadie y con cuidadito, ¿verdad? Para que no sea el chocolate después el que nos haga pasar un mal tiempo. Así que despedimos este mes, pero damos una bienvenida cariñosa a cada uno de ustedes en esta mañana. Así que de la familia de la iglesia, todos sin excepción, bienvenidos a nuestro encuentro de adoración, a nuestras visitas que nos acompañan ya con mucha regularidad, hermanos de otras iglesias, amigos, familiares, en este hemisferio, en el hemisferio sur, donde quiera que estemos a esta hora y en el resto de este domingo, que nos damos cuenta que muchos de ustedes logran después conectarse en las próximas horas, a todos, sin excepción, una palabra de bienvenida. Así que dichas estas palabras, vamos a orar y vamos a dedicar este culto a nuestro Dios como hacemos cada domingo a esta hora. Así que acompáñenme a orar. Vamos a dedicar este encuentro a nuestro Señor y vamos a procurar hacer lo mejor para la gloria y la honra de su nombre. Así que inclinamos nuestras cabezas y vamos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este nuevo día de vida que nos regalas y por esta nueva semana que comenzamos hoy y que también es un regalo que viene de tu mano. Padre, gracias por la semana pasada. Gracias por todo lo que ella nos trajo, por lo que pudimos hacer, por aquello que pudimos disfrutar. Si hubo malas noticias o eventos que perturbaron nuestro corazón, gracias también por eso, porque tú te manifestaste también en cada situación para que estuviésemos confortados, para que estuviésemos animados, para que mantuviésemos la fe en seguir adelante porque tú estás con nosotros. Señor, como hacemos cada domingo a esta hora, pedimos por todas nuestras autoridades de cada uno de nuestros países y, Señor, especialmente por aquellos que tienen responsabilidades acerca de la salud de cada uno de nuestros países. Señor, en mi caso, yo leyendo las noticias durante la semana, descubría que en los últimos 6 meses, por ejemplo, el Brasil ha tenido ya 5 ministros de salud y el que está ahora está tratando de hacerlo mejor. Señor, evidentemente les sorprendió la pandemia a estos señores y por lo tanto fue necesario buscar a otros encargados. Señor, por eso pedimos que tú ilumines, que tú inspires, que tú les llenes de inteligencia sobrenatural si es necesaria. Señor, para que cada uno de ellos, incluyendo a los presidentes, puedan tomar las medidas adecuadas para que esto del coronavirus sea un asunto del pasado en los próximos meses. Señor, escuchamos noticias que nos alientan, que nos motivan, pero Señor, que todo sea de acuerdo a tu voluntad y que lo que se va descubriendo sea realmente algo de provecho para toda la raza humana y que no vaya a hacer un daño, que no vaya a interrumpir la vida de nadie por la equivocación o por la premura de atender esta necesidad. Así que, Padre, ponemos a todas nuestras autoridades en tus manos y en el caso de este país pedimos por el señor presidente, por el señor gobernador, por el señor alcalde, el señor alcalde municipal, como queramos llamarlo en estos días. Señor, pedimos por él. El señor Di Margo ha hecho un buen trabajo en nuestra ciudad, admiramos su tarea y pedimos que tú le bendigas de manera especial. Señor, dedicamos también este encuentro de adoración a ti. Señor, perdónanos si cometemos un error, cometemos una falta
o simplemente no interpretamos correctamente tu escritura. Por favor, tú ayúdanos, modela nuestras palabras y Señor, que todo lo que hagamos sea para la honra y para la gloria de tu nombre. Y Señor, nuestra petición es que todo lo que hagamos y lo que el mensaje de la palabra nos traiga sea de aliento y sea de motivación para cada uno de los que están con nosotros a esta hora y para todos aquellos que vean este encuentro durante las próximas horas. Padre, que tu bendición sea con cada uno de nosotros y dedicamos este culto a ti y lo hacemos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Así que esa es la oración de invocación, de dedicación a nuestro Dios. Y también ahora vamos a nuestra parte donde comentamos oportunidades de servicio y actividades durante la semana. Y como lo decíamos en nuestra oración de introducción, sigamos orando en este tiempo de crisis porque cada día, cada semana estamos escuchando una noticia que nos permite determinar que hemos avanzado un pasito más en el gran desafío de tener una vacuna para erradicar completamente este COVID-19. Así que sigamos orando por eso, por los científicos, por las autoridades, por los médicos, por los investigadores, por las universidades y laboratorios que están trabajando en todo esto. Y que lo que se proclama a través de la prensa sea verdad en cada uno de los países donde hemos escuchado noticias. Así es que sigamos orando en este tiempo de crisis porque es importante que pronto tengamos esta vacuna. En algunas situaciones, los números del COVID-19 han ido estabilizándose, en nuestra ciudad han ido bajando y en otras ciudades de nuestra América hispana también hay buenas noticias, pero en otros lugares todavía hay mucho temor y los números no han logrado bajar lo suficiente y en algunos casos han venido nuevos brotes de esta pandemia, como en el caso de España y algún otro país de Europa. Así es que hay que estar alertas y seguir orando en este tiempo de crisis. No deje de usar su máscara, no deje de lavarse las manos, no deje de mantener la distancia apropiada entre una persona u otra, sobre todo cuando va a algún lugar donde hay mucha gente. Usted mantenga las reglas, exija las reglas a su alrededor, porque su salud y la de todos nosotros está de por medio. Así que sigamos orando en este tiempo de crisis. También notificarles que este martes que viene, martes 1 de septiembre, tenemos concilio de la iglesia. Mañana lunes es el último mes del mes técnicamente y el martes será el primer martes del mes de septiembre. Así que ese día a las 7 de la tarde tendremos nuestro concilio de la iglesia. Vamos a ser notificados el día lunes para confirmar y darles precisamente dónde vamos a realizar el concilio de este martes. Así que tomen nota, prográmese por favor y prepárese para participar de esta reunión que no será muy extensa, simplemente para decidir nuestros próximos pasos como congregación, como Iglesia El Camino y qué es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos meses. Así que estas son las oportunidades de la semana. Y también vamos a prepararnos para dar las ofrendas, los diezmos y las primicias a nuestro Señor y recordarles que las finanzas de la iglesia son una parte importante del ministerio de esta congregación. Así que si usted tiene una manera de entregar sus ofrendas como lo ha hecho hasta ahora, pues sígalo haciendo. Eso ha funcionado muy bien. En algunos casos, la tesorera pues de repente evalúa lo que ha recibido y me comenta que estamos bien, que falta poquito, que ojalá algunos se acuerden de los diezmos. Así es que tengamos en cuenta todo esto y que nuestra hermana cariñosamente nos ayuda a tener control de todo eso. Vamos a pedir entonces a la hermana Helen que por favor nos lleve a la presencia del Señor pidiendo la bendición sobre todo aquello que llegará durante estos próximos días a la tesorería, al tesoro de la iglesia. Hermana Helen, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana te queremos dar la honra y la gloria porque tú solo la mereces. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por la salud, Señor, por
cada cosa que vemos cada día cuando amanece el sol o cuando sale la luna. Señor, te pido en esta hora que tú bendigas las ofrendas que van a ser recogidas, que tú, Señor, recibas la honra a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Te pido, Señor, también que si hay alguien que no lo puede hacer esta mañana, que tú le des una nueva oportunidad. Señor, si le falta trabajo, que tú le concedas un trabajo. Señor, si piensa que no le va a alcanzar, que tú le multipliques lo que tiene, Señor, para que él vea que tú provees cada cosa que necesitamos, sin siquiera pedírtela, Señor, porque tú eres grande. Bendice esta ofrenda, Señor, bendice a las manos que las van a entregar y las manos que la van a recibir, Señor, para engrandecer tu reino aquí en la tierra. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Helen, y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros para seguir siendo fieles en los diezmos, las ofrendas y las primicias que traemos al Señor cada vez que podemos. Bueno, en este espíritu, hermanos, estamos a último domingo del mes y tenemos allí en la pantalla la lista de los que han cumplido años durante estos días del mes de agosto. Y el día 1 de agosto cumplió años el hermano Ramón Anchondo, miembro de la iglesia, y ha sido una alegría estar con él durante estos días y ayudarle en una necesidad específica que él ha tenido. Así que, hermano Ramón, allí donde esté, espero que esté en el templo con el hermano Felipe compartiendo la palabra. Así que un abrazo y un saludo cariñoso en su cumpleaños. Sofía Montoya también estuvo de cumpleaños el día 2. No tengo recuerdo en este momento de cuántos años habrá cumplido Sofía, pero me sospecho que se está poniendo viejita también Sofía. Así que, Sofía, un abrazo, Dios te bendiga y feliz cumpleaños también para ti. El hermano Elidio estuvo de cumpleaños el día 3 de agosto, así que le mandamos un saludo también cariñoso, hermano Elidio, y ojalá que la haya pasado muy bonito comiendo pollito y un pastelito también para que pues sea todo en el tono del cumpleaños. La señora Ana Fuller, ella es hija de los hermanos García, estuvo de cumpleaños también el día 16 de este mes. Así que, Ana, si nos estás viendo, pues también te mandamos un cariñoso saludo de cumpleaños en este día. También Catalina L. Cuando se trata de jóvenes, jovencitos, no ponemos los apellidos para asuntos de protección y confidencialidad, pero ella es una nietita de los hermanos García también. Así que le mandamos un saludo cariñoso de cumpleaños también a Catalina en este domingo. Y finalmente el día 23 estuvo de cumpleaños la señorita Jocelyn Rodríguez. Jocelyn, feliz cumpleaños para ti. Dios te bendiga mucho también. Y ojalá que la hayas pasado bárbaro ese día, ¿verdad? Y que tus sobrinos te hayan hecho alguna sorpresa en tu cumpleaños. Creo que son todos los cumpleañeros del mes de agosto, no tenemos ningún otro. Si a alguien no saludo, pues avíseme para poder poner su nombre en la lista de los cumpleañeros de la iglesia en el mes de agosto. Así que vamos a orar por los cumpleañeros y también darle gracias a Dios por este don maravilloso de la vida que nos da, y especialmente cuando cumplimos un año cada vez y nos acordamos que el Señor es el dueño de la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos al Señor. Padre bueno, una vez más en tu presencia, esta vez para darte gracias por la vida de estos 6 hermanos de la iglesia que han cumplido años. El hermano Ramón, la hermana Sofía, Elidio, Ana Fuller, Catalina y Jocelyn, Señor, los ponemos en tus manos con gratitud y pedimos para cada uno de ellos que les multiplique su vida, la salud y que puedan cumplir un nuevo año completito, llenos de gracia, de felicidad y de bendiciones de parte tuya. Padre, bendícelos y dales del gozo de tu presencia en sus corazones cada uno de estos próximos 365 días. Lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, para todos nuestros cumpleañeros. Y hermana productora, esas velitas que están ahí se están moviendo y se están encendidas.
pero no se consumen, ¿verdad? Bueno, son electrónicas, yo creo. Bueno, feliz cumpleaños para todos. Ahora quisiera comentar algunos motivos por los cuales hemos orado durante todos estos últimos 2-3 semanas y darles buenas noticias. Por ejemplo, ya los muchachos cumplieron más de una semana de escuela y de trabajo. La mayoría está atendiendo por el internet a sus clases. Así que mientras eso siga siendo la mejor opción para todos, adelante y echarle ganas. Oramos entonces por los estudiantes y por los maestros. La hermana Connie Davis, hay buenas noticias de ella, está mejor, esperando que ya esté en su casita porque seguramente su etapa de rehabilitación ya la ha cumplido, pero ahí tenemos esa buena noticia. La hermana Carmen Medellín, lamentablemente no tengo tan buenas noticias. Carmencita no ha logrado restablecerse después de su extraordinaria, grande y milagrosa cirugía. Sin embargo, fue al médico, la verificaron qué estaba pasando y descubrieron una pequeña infección en la propia cirugía. Entonces, eso va a requerir que entre al hospital para que hagan una corrección allí en las cicatrices, puedan arreglar ese tema y que nuestra hermana Carmen se recupere bien. No es algo de alto riesgo como fue lo anterior, pero estemos orando por Carmencita para que ella pronto pueda estar totalmente restablecida. También hemos informado acerca de Ruby, de Jason, estos pequeñitos que tuvieron que ser operados y todo está bien con ellos, ya cada uno en su casita, cada uno disfrutando de la vida y de sus propias familias. La hermana Suset Chavira también fue intervenida quirúrgicamente, también va a su desarrollo muy bien. Lo mismo Brunilda Urrutia, la mamá de mi cuñada, es suegra de mi hermano, ella está también muy bien en sus 93 años, ha tenido 3 procedimientos para que su cadera esté bien y gracias a Dios hay buenas noticias. El hermano Melchor, después de haber estado tan malito, internado en el hospital después de la cirugía, en fin, una experiencia dolorosísima. Tuve el privilegio de saludarlo el jueves pasado. Siguiendo todos los protocolos, pues no nos dimos la mano, solo nos dimos el puño, conversamos y el hermano me mostró su problema. Una cosa tremenda le tocó experimentar a nuestro hermano Iván. Así que hermano Iván, seguimos orando por usted. Cuídese por favor y no ande jugando soccer porque eso no le va a ayudar mucho. Así que tenemos también noticias de Silvia Escobedo. Ella es la mamá de Luz y suegra de Aldo. Así que también está mucho mejor. Se libró de perder su piernita. Así que seguimos orando por ella. Y también por la familia Esquivel, que durante esta semana, específicamente el día martes, despedimos los restos del hermano Esquivel. Él falleció hace unos cuantos días, finalmente entregaron las cenizas y pudimos tener este servicio, este culto de acción de gracias por la vida de nuestro querido vecino, también amigo, un hombre lleno de bondad y también de un carácter muy especial, lleno de amistad, pero también lleno de opiniones muy prácticas de la vida, así que él tocó el corazón de mucha gente durante estos días. Así que una palabra también de nuevo para Normita y sus hijos, de pésame para ellos y de nuestro cariño cristiano en todo esto. Así que esos son los motivos. Si queremos orar una oración por cada una de estas cosas, por lo que usted tenga en su corazón, sus necesidades y algo de lo cual a veces soy criticado aquí en mi propia familia. Yo oro por todo el mundo, pero a veces me olvido de orar por mi propia familia. Y aquí en casa tenemos a Andrea, Cristín, que ha estado enferma las últimas 2 semanas. Finalmente los médicos parece que están arribando a una conclusión. Hay algo en su estómago que no está funcionando bien o que está intrometido ahí, pero en los próximos días ya va a recibir los resultados y esperamos que ya pueda recibir finalmente el tratamiento que le va a ayudar y la va a sacar de este tiempo de dolor, de falta de energía, de pérdida de peso súbita
y también de pérdida de humor, porque nos regaña a todos aquí ahora que anda enferma, y como anda enferma pues no le podemos decir mucho. Así que vamos a orar también por Andrea en esta mañana. Así que, como digo cada domingo, si usted tiene un motivo de necesidad en su corazón y no ha podido hacernos llegar ese motivo, pues preséntelo al Señor. Acuérdense, no es porque el pastor ora es que el Señor escucha. El Señor escucha porque tenemos fe y porque creemos en que Él contesta nuestras oraciones. ¿La hermana Helen me indica algo? La hermana Helen también va a tener un examen de endoscopía en los próximos días, así que oramos también para que se sienta mejor. Y la hermana Elizabeth, ahora que lo menciona hermana Helen, teníamos noticias de que ella también ha andado con ciertas incomodidades en sus piernas, así es que vamos a orar también por eso y para que hermana Elisa vaya al doctor, no se deje estar. La necesitamos con nosotros, la necesitamos bien y la queremos mucho, así que hermana Elizabeth, por favor, oremos por ella y le encargamos a ella que tome las medidas para que un médico vea y evalúe su situación de salud. Padre bueno, tú eres el médico de médicos, eres el Señor de señores, eres el Rey de reyes, eres lo más grandioso de nuestra vida. Por eso, cuando hay necesidad, no tenemos a otro a quien acudir más que a ti. Y Señor, confiamos en que tú siempre atiendes el clamor de nuestra oración y también nos damos cuenta que a veces, la mayoría de las veces, nos das más de lo que pedimos. Pero también a veces corriges nuestra oración, porque no lo sabemos exactamente cómo pedir lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en nuestra imperfección pedimos por cada uno de estos motivos que hemos mencionado, especialmente por aquellos que estuvieron en situaciones difíciles, graves, y hoy estamos celebrando que ya están bien. Los ponemos de nuevo en tus manos para que tú les fortalezcas y para que ya definitivamente recuperen del todo su salud que han extrañado por tanto tiempo. Señor, al comentar estos motivos nuevos, pongo a Andrea en tus manos y Señor, te pido que tú sigas dando la sabiduría a los médicos que la están atendiendo para que puedan descubrir exactamente cuál es ese problema y lo puedan corregir a través de la medicación adecuada. Señor, mientras tanto, provéele energía, provéele ánimo y provéele ese anhelo de seguir adelante a pesar de las dificultades de salud. También seguimos pidiendo, Señor, por Silvia Escobedo, la mamá de Luz, para que ella de veras pueda estar recuperada y recupere no solamente su salud, sino también su anhelo de seguir adelante y que su familia pueda tener mayor capacidad para velar por la seguridad y por la salud de ella. Señor, también consuelo para la familia Esquivel, fortaleza para el hermano Iván Melchor en su recuperación y Señor, que todos los estudiantes y los maestros que están en esta manera totalmente nueva de hacer clases y de experimentar esta preciosa experiencia de enseñar y de aprender, Señor, que también reciban de tu ayuda, de tu bendición y de tu gracia e inteligencia para los maestros, para que puedan hacer todo lo mejor para el bienestar y el entrenamiento de cada uno de sus estudiantes. Señor, que tu bendición sea sobre todos los enfermitos y que la petición que te está entregando cada uno en esta tarde, en esta mañana, en sus corazones, también llegue al trono de tu gracia y tú la respondas con la benevolencia y el amor con que lo haces siempre. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti y gracias porque escuchas y respondes al clamor de nuestros corazones. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Así que con estas palabras vamos ahora a nuestro momento de alabanza con el cuarteto Decisión y un canto nuevo, un canto nuevito que escuchamos por segunda vez me parece, pero que realmente es una novedad para la mayoría de nosotros. Así que Decisión, adelante.
Si todos al prójimo amamos, verían a Jesús. Y si a otros ayuda brindamos, a Jesús verán. Si todos al prójimo amamos, podrán ver que ser feliz y a Cristo ver en ti. No en una inerte imagen, no abrazando una cruz, no tras complejo filosofar, no confiando en tu propia bondad. Mas si todos al prójimo amamos, viendo su necesidad, podrán así todos a Dios conocer y a Cristo podrán ver. Mas si todos al prójimo amamos, podrán ver que ser feliz y a Cristo podrán ver. Qué hermosa alabanza del cuarteto Decisión y de cómo relacionarnos correctamente con el prójimo. Y aunque exactamente el tema no coincide con el mensaje de la palabra de esta mañana, por supuesto tiene que ver con las relaciones con las otras personas y con nuestro propio Señor. Así es que vamos al mensaje de la palabra en esta mañana. El mensaje de la palabra de esta mañana lo hemos titulado, y si ven ahí a esa pobre señora toda preocupada y con algunos sujetos que están recordándole algunas cosas, sabremos de qué se trata en un segundo, porque el tema de esta mañana es cómo lidiar con los sentimientos de culpa. Cómo lidiar con los sentimientos de culpa. Así que para introducir el tema y para preparar nuestros corazones con lo que la palabra nos enseña acerca de esto en esta mañana, debo hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿ha tenido sentimientos de culpa usted? Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido y experimentamos sentimientos de culpa. Por ejemplo, yo todavía recuerdo, bueno, los primeros años era algo que realmente me impresionaba mi vida, y era que después de mi carrera universitaria, yo tuve por varios años después ese sentimiento de culpa el día lunes, de que yo no había estudiado suficiente, que no había hecho todos los trabajos, que no había terminado mis asignaturas para poder tener una buena semana en la escuela. Y después de graduado, aún después de casado,
llegaba el día lunes y me despertaba con ese cargo de conciencia de que no había terminado. Y hasta que de repente me daba cuenta, pero si yo ya terminé, ya me gradué, ya estoy trabajando. Pero eso es algo que lo golpea a uno y lo hace modificar su conducta durante los próximos días. En fin, ¿ha tenido sentimientos de culpa? Bueno, ahí hay uno. Se ha despertado con el recuerdo de una falta por la cual nunca pidió disculpas. Por ejemplo, esa es otra pregunta que también nos trae esos sentimientos de culpa. De despertar y de pensar, ay, dije tal cosa, hice tal cosa y ni siquiera me manifesté para decir disculpas. Ahora, otras ocasiones, como por ejemplo reaccionó equivocadamente, dijo algo inapropiado y se fue como si nada hubiera pasado y después eso se transforma en un sentimiento de culpa y dice, ¿por qué no habré pedido perdón? ¿Por qué no habría explicado? O en otros casos donde hay tal desagrado con cierta persona por algo que esa persona hizo, pero de repente esa persona desaparece y nunca más tenemos la oportunidad de tener una palabra con ella, ¿verdad? Son asuntos que perturban nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, introduciendo este tema, es necesario también decir que la culpa, por algo que nuestra conciencia viola, nuestros principios violan, es un sentimiento normal en todos los seres humanos. No es cosa que le pasó solo a usted o me pasó solo a mí. Nos pasa a todos. Y hay algo que el Señor creó en nuestra naturaleza para hacernos sentir eso, porque hay algo positivo detrás de un sentimiento de conciencia. Sin embargo, vivir bajo una nube de remordimiento, sin una razón clara, no es una experiencia grata. Por cierto que no lo es. El Señor creó los sentimientos de culpabilidad y remordimiento para que sirvieran como recordatorios de que hemos hecho algo malo y que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos arreglarlo. Así que eso es parte de la creación de Dios en nuestras vidas para que tengamos conciencia de que hay algo que hicimos y que esto es un recordatorio para que lo arreglemos. Así de claro, para que lo arreglemos y que por supuesto en la mayoría de los casos requiere de un arrepentimiento. Pero en todo esto Satanás usa tales sentimientos también para tener cautivas a las personas, pues quienes viven con un sentimiento de culpa no están seguras del amor de Dios. Así que ese Satanás se manifiesta en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, y en un momento se asoma como ese angelito que nos dice, oye, será mejor que arregles eso porque eso no está bien. Y el del otro lado de la conciencia nos dice, con unos cachitos ahí casi que no podemos notar, pero nos dice, no, déjalo así nomás, que se friegue ese. Lo que hizo, lo hizo y se lo merece. Y ahí estamos debatiéndonos, pero ese diablillo maloso siempre tratando de hacernos caer. Así que en todo esto también hay lo que algunos llaman la culpa buena, es decir, esa culpa que nos hace refrescar un error para poder arreglarlo. Y la herramienta efectiva del Señor para impulsar el arrepentimiento es esa culpa buena, porque hay culpas que si no arreglamos traerán consecuencias gravísimas para nuestra vida inmediata, pero también para nuestra eternidad. Así que es una herramienta efectiva que el Señor impulsa para que nos arrepintamos. Y es un regalo que nos ayuda a encontrar la senda correcta en nuestra vida. Así que todo esto viene junto con este sentimiento de culpa. Pero el diablo, otra vez, no se olvide, el diablo estimula la falsa culpa. Y cuando usted debe descubrir que Satanás cultiva esta falsa culpa? Bueno, cuando implica que usted o yo nos hagamos responsables por cosas que están fuera de nuestro control. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Y con eso, por no perdonarnos o no aclarar esto, sufrimos la autocondenación por no ser capaces de cambiar las consecuencias. Por ejemplo, cuando es algo de lo cual usted no tiene control. Bueno, cuando usted iba manejando, por ejemplo, y tuvo un accidente y en ese accidente alguien perdió la vida
o se provocó tanto daño que nadie tiene lo suficiente para reponer lo que ocasionó ese accidente. Eso trae unas perturbaciones tremendas en la vida, pero hay que entender que fue imposible que usted pudiera asumir un accidente tan grande como ese. Otras veces tomamos conciencia después de eso y viene Satancito y nos dice, hoy debiste haber tenido más cuidado con esto, debiste haber tenido más cuidado con esto otro. Bueno, algo que me pasó a mí también, cuando me caí del techo de la casa haciendo un arreglo y yo quedé inconsciente por muchas horas. El Señor le plació mantenerme con vida porque fue algo tan tremendo que fácilmente hubiese perdido la vida, y después empezó a asomar en eso. ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice esto otro? ¿Y por qué? Yo inclusive en mi carrera estudié muchas materias de seguridad industrial, así que usualmente practico ese tipo de cosas. Sin embargo, a pesar de todo eso, me caí. Y todavía no nos explicamos cómo ni por qué me caí. Así que esas cosas hay que dejarlas en paz y no dejar que este coludo, este Satanás, meta su cola para hacernos sentir culpables. Así que también este tipo de culpas es un problema generalizado de quienes están en iglesias legalistas o que tienen ciertos estilos de vida. Los cristianos legalistas son aquellos que quieren cumplir la ley no en su espíritu, como nos dice el apóstol Pablo, sino en su letra, como hacían los fariseos y los saduceos y los esenios. Todos ellos eran legalistas en la ley y condenaban a todo mundo y aún más escribían nuevos reglamentos sobre las leyes para que todavía fueran más legales. También ciertas actitudes o pensamientos son considerados pecaminosos y entonces las personas se sienten avergonzadas por hacer o pensar en esas cosas. Así que hay que tener cuidado también con eso. Por ejemplo, yo recuerdo que de muchacho, una gran película que salió hace muchos años atrás, Jesucristo Superestrella. Algunos de ustedes se acordarán de ella. Los jóvenes pues seguramente no tienen ni idea de qué película, pero fue una película que realmente no estaba hecha como el relato bíblico lo dice, más bien era una ópera de música escenificada y con una linda música, con letra basada en los versículos de la Biblia, pero era cantar y cantar y cantar. Y mucha gente eso le parecía un pecado. Entonces, en muchas iglesias cuando esa película salió fue proclamado que ir a ver esa película era un pecado. Después de reflexionarlo con los hermanos de nuestra iglesia, aún de reflexionarlo con el propio pastor, llevamos a varios grupos a ver esa película, ¿verdad? Pero fue necesario quitar ese estigma de que iba a ser un pecado, porque realmente muchos jóvenes a través de esa película establecieron una relación mucho más cercana con Cristo al darse cuenta que con música y sin música, Cristo entregó su vida por los pecados de cada uno de nosotros. Así que también viene otra advertencia. El sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa que, si bien a nadie le gusta experimentar, lo cierto es que es necesaria para la correcta adaptación y relación con nuestro entorno. ¿Se imaginan ustedes viviendo toda la vida con sentimientos de culpa? ¿O sintiéndonos culpables de tantas cosas que no tuvimos control alrededor de aquellos que están alrededor nuestro? Sería un caos. Por eso es necesario entender los sentimientos de culpa y qué se hace con cada uno de ellos, porque esa es la razón para el título de esta mañana. ¿Cómo lidiar con esos sentimientos de culpa? Así que la culpabilidad, por lo tanto, surge ante una falta que hemos cometido o que sí creemos que hemos cometido y que nos debe llevar a entender que todos hemos pecado y una de las relaciones del pecado es la culpa. Entonces, lo cierto es lo siguiente: podemos estar agradecidos con los sentimientos de culpa, porque estos nos llevan a buscar
el perdón. Y si no lo llevan a usted a buscar el perdón, debe llevarlo a usted a buscar el perdón. Así que los sentimientos de culpa son algo por lo cual debemos estar agradecidos y de esa manera tener la decisión, tomar la decisión de buscar el perdón de Dios, de ese prójimo, de ese ser que está a nuestro lado y que forma parte importante de nuestra vida. Así que al momento en que una persona se vuelve del pecado, y esto es algo que usted y yo debemos tener claro en nuestra vida, al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado, todos sus pecados, le son perdonados. Así que, ¿debe existir un sentimiento de culpa después de eso? Por supuesto que no. Pero aun cuando apareciera, hay que hacer ciertos ejercicios para llevarnos a liberarnos completamente de esos necesidad de confesión de nuestros sentimientos de culpa. Entonces, el arrepentimiento es parte de la fe que conduce en este proceso a la salvación y que la salvación lleva este arrepentimiento que hace que usted y yo no tengamos sentimientos de culpa. Por ejemplo, quiero citarles 3 pasajes en esta mañana. Y el primero está en Mateo 3:2 y dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Cuál es la exhortación? Arrepiéntanse de sus pecados y encontrémonos de nuevo con Dios. El segundo, en Mateo 4:17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué es lo que predicó? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Y el tercero, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Lucas, escribiendo aquí en el 3er capítulo de Hechos, establece claramente que al arrepentirnos y poner esos pecados en las manos de Dios, nuestros pecados son no solamente perdonados, son borrados. Y esa palabra me encanta. Es como si usted tuviese un borrador y lo elimina y ya no tiene que ni siquiera pensar ni recordar, porque ya fue totalmente borrado de nuestra vida. Así que en Cristo, aún los pecados más viles, más terribles, más feos, son purificados. No se olvide de esto. Si usted todavía tiene sentimientos de culpa por algo que hizo hace 10 años, hace 20 años o hace un día y le está echando a perder su vida, bueno, recuerde de esto. Dios perdona aún los pecados más viles que usted puede haber cometido y los borra y usted es purificado. Déjeme leer este pasaje. Que usted ojalá también lo lea. Pero aquí quiero decirle que vamos a encontrar casi una lista de hechos perversos, diría yo, feos, terribles, pero que Dios perdona. Acompáñeme a leer. En la pantalla aparece esto. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o son avaros, o son borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tuviésemos que contar, y no lo hice, pero déjeme hacerlo rápidamente: pecado sexual, cultos a ídolos, adulterio, prostitutos, practican la homosexualidad, ladrones, avaros, borrachos, insultos, estafan, esos no heredarán el reino de Dios. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, o ustedes fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos,
Y esa es la maravilla de nuestra relación con el Señor. Por eso la salvación es por gracia, no por méritos, porque ¿quién de nosotros no ha metido más de una vez la pata? ¿Quién de nosotros nunca se ha equivocado? Pues ninguno. Entonces, y más de alguno, a lo mejor hemos estado en uno de estos pecados. Así que el Señor, en su gracia maravillosa, restaura nuestra vida, borra esos pecados. Y aún, como dice otro pasaje que vamos a citar más adelante, la sangre de Cristo nos limpia de cada uno de ellos. Aún después de que una persona es salva, después de eso, cometerá pecado. Es decir, el Señor lo conocemos, lo aceptamos en nuestra vida, transforma nuestra vida y el Señor nos dice, todos tus pecados de atrás son perdonados. Pero hay mucha gente que después ha pensado que después de nuestra conversión ya no cometemos pecados, lo cual no es cierto, no es verdadero, porque seguimos viviendo nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, pecamos igual, pero aún esos pecados son perdonados. Y los que va a cometer pasado mañana y en la próxima semana y a lo mejor el próximo año, también. Entonces, cuando lo hace Dios aún promete un perdón para ello. Y fíjese lo que dice 1 de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ese es el reto que usted y yo tenemos. Pero si alguno peca, dice Juan, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y ese abogado es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Así que tenemos un abogado, hermanos queridos, uno que defiende nuestro caso y que nos hace salir absueltos de esas culpas. Así que no deje que un sentimiento de culpa detenga su vida, detenga su corazón o le perjudique en su vida cristiana. La liberación del pecado, sin embargo, no siempre va a significar esos sentimientos, la liberación, de esos sentimientos de culpa. Por supuesto que no. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordamos. Yo todavía recuerdo esa sensación de día lunes que no había hecho mi trabajo. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué pasa eso? Muy simple. Porque tenemos a un enemigo espiritual. Ya le he puesto varios nombres hasta este momento. Pero él se llama en Apocalipsis el acusador de nuestros hermanos. Ese Satanás, ese diablo, ese que anda en nuestra vida buscando cómo hacernos caer, ese nos va a recordar esas faltas y nos va a decir de repente, como me dijo a mí mientras yo preparaba el mensaje de hoy, dice, ¿no te acuerdas cuando hiciste eso y parece que estudiaste, pero realmente no estudiaste si te fue mal en el examen? ¿O te acuerdas de esto otro, que esa mentira que dijiste y que nunca dijiste, lo siento, pero no fue mi intención? O él siempre anda buscando eso, buscando una manera de cómo devorarnos, de hacernos caer. Así que cuando un cristiano, como usted y yo, experimentamos sentimientos de culpas y no queremos ya que eso nos sigan fastidiando la vida, porque usted ya ha sido perdonado, porque usted ya ha sido limpio, y usted ya no debería tener esos sentimientos de culpa. Bueno, la palabra del Señor nos hace algunas recomendaciones que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Son solo 5, pero vamos a verlas para que usted las tenga como una herramienta poderosa en beneficio de su vida. Primero que nada, confiese todos los pecados conocidos y que no se hayan confesado. Sí, confiéselos todos. Aún más, si es necesario que en la intimidad de su corazón o en la intimidad de su habitación o de su escritorio, siéntese y escriba esos pecados. No ponga mucho detalle, porque si se le pierde el papel, pues alguien se va a meter ahí y no es negocio para otros. Pero usted confiese los pecados de los cuales usted no haya confesado. Aún más, nos enseña la palabra que debemos ahí confesar aún aquellos pecados de los cuales no tenemos conciencia que hemos
cometido. Así que ahora, es la realidad, hermanos, y no nos engañemos. Estamos delante del Dios Todopoderoso y no podemos hacer trucos con Él. Así que usted con toda honestidad confiese aquello que nunca confió, que nunca confesó. Y usted se acuerda, esa cosita que se robó una vez del supermercado, esa mentirita que le dijo al jefe, esa excusa que no tenía ninguna validez. En fin, usted sabe. O lo que se sacó como souvenir de un hotel y eso es robar, hermanos. No es que un recuerdo, total, para eso les pagué. No, eso no estaba incluido en el pago que usted hizo en el hotel. Así que aún eso hay que confesarlo. Así que confiese todos los pecados conocidos y que no se hayan confesado. En algunos casos, los sentimientos de culpa son apropiados, porque otra vez, como dijimos al principio, la confesión es necesaria para que usted tome la oportunidad de arreglar ese asunto. Y muchas veces nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque somos culpables. Así de simple, porque somos culpables. Ahora, no se olvide lo que dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Creo que no anoté la cita ahí en la pantalla, pero es 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y lo que me agrada más todavía es lo que dice a continuación, porque dice que nos limpia de toda maldad. Así que ahora quiero llevarlos a el Salmo 32, que hace una descripción, David, de cómo él experimentó este proceso de confesar todos sus pecados al Señor. Dice la palabra en el Salmo 32 lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. ¿Y qué pasó después? Toda mi culpa desapareció. ¡Wow! ¡Qué experiencia tremenda! Y esa experiencia usted y yo la podemos vivir también. Por eso, este primer punto nos llama a hacer esto. Confiese todos los pecados conocidos y que no haya confesado todavía. Número 2. ¿Qué dice el número 2? Dice lo siguiente: pídale al Señor que le revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado. Porque a lo mejor, y nos pasa muchas veces, no tenemos la conciencia de que hemos cometido un pecado y por lo tanto no hay necesidad para nosotros de confesarlo. Pero hay que tener el valor de ser totalmente honesto y abierto delante del Señor y pedirle. ¿Pedirle entonces qué? Que nos revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado. Ahora, ¿en base a qué decimos esto? Muy simple. Allí en el Salmo 139 dice: examínate, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Versículo 24, observe esto. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Está orando y le está pidiendo al Señor que le haga entender que si algo él se olvidó, el Señor le haga notar cuál fue esa falta. Así que examíname, oh Dios, y tú después que me examinas, hazme notar si hay algún pecado por el cual no he pedido perdón ni lo he confesado delante de nuestro Señor. Ahora, como digo, es efectivo que a veces hacemos cosas, decimos cosas y no nos damos cuenta siquiera que fue una falta. Pero cuando usted ora por esto, el Señor, con toda cortesía y amor, le va a decir de esa experiencia. Y usted inmediatamente, pues no se haga el loquito, tome conciencia inmediatamente y confiese esa falta.
para que eso no siga fastidiando en su corazón y que se asome ese sentimiento de culpa que no le dejará tranquilo. A veces, aún en una explicación de la palabra, o uno usando un ejemplo, insulta a alguien o le hace quedar mal a alguien y uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero tan pronto como uno pide al Señor eso, el Señor le hace ver a uno. Entonces, alguna vez me ha pasado a mí, yo después de eso no solamente le he pedido perdón al Señor, sino que he ido con esa persona y en la intimidad de nuestra relación le he dicho, hermano, yo estaba haciendo esto, vino este ejemplo a mi mente, no lo dije como debí decirlo y siento que a lo mejor herí su corazón. Y en una de las veces que hice eso, pues la persona dijo, sí, tiene razón, usted me ofendió con lo que dijo. Bueno, quiero pedirle perdón, no fue mi intención. Y eso nos trae inmediatamente un alivio, una paz y descarga nuestro sentimiento de culpa. Así que pídale al Señor que le revele cualquier cosita que quedó pendiente por ahí. En tercer lugar, confíe en la promesa de Dios que Él perdonará los pecados. ¿Usted cree en la palabra del Señor? Bueno, varios aquí me dicen que sí. Bueno, que sea verdad entonces. Porque si usted confía y la palabra dice, si tú confiesas, Él te va a perdonar, pues acepte ese perdón. Acepte ese perdón. Y cuando usted acepte ese perdón, se le quitará la culpa y en este caso el énfasis es a través de que el Señor con su propia sangre, con la propia entrega de su propia vida, es que Él toma control de esto y nos perdona. Así que confíe en la promesa de Dios de que Él perdonará los pecados y quitará la culpa para usted. Por eso, el Señor declara y en Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así que no se olvide, la sangre de Cristo es el bálsamo que cubre nuestros pecados para que sean perdonados. Otro pasaje más que nos reitera esta verdad. Perdonaste la culpa de tu pueblo, dice Salmo 85. Sí, cubriste todos sus pecados. Otra vez, palabra profética en el caso del Salmo. ¿Pero a qué se refería? A la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario que iba a cubrir y sanar todos nuestros pecados. Otro salmo más. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Yo quiero ser uno de esos que pide la ayuda del Señor siempre. ¿Usted lo está haciendo? Bueno, y finalmente, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Así que confíe en las promesas de Dios de que Él perdonará y perdona todos nuestros pecados. Vamos al número 4. Rechaza los sentimientos falsos de culpa. Hay que rechazarlos. Conscientemente hay que rechazarlos. ¿Y por qué afirmamos esto? Bueno, porque en ocasiones, cuando surgen los sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados, ya abandonados, hay que rechazar. No hay otra opción para hacerlo. Hay que rechazar estos sentimientos de culpa como unas culpas que son falsas. ¿Cómo me iba a tirar del techo solo al suelo para hacerme daño? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, todos esos sentimientos de culpa que asomaron después de mi accidente eran falsos. Y tan pronto entendí eso, volvió la paz a mi corazón y a la paz a mi propia familia. Porque esto afecta no solamente a uno, lo afectan a todos los demás. Así que tenga en cuenta eso. Así que el Señor ha sido fiel a sus promesas, lo ha hecho hasta el día de hoy y lo va a seguir haciendo hasta que el Señor regrese. Ahora, si vemos el Salmo 103, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que no vale la pena mantener estos sentimientos falsos. No vale la pena. ¿Qué sacamos? Así que es mejor desecharlos.
para que podamos seguir adelante con la vida. ¿Qué dice este salmo? El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan intenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Qué símil, qué imagen tremenda del amor inagotable. La altura donde los cielos y la tierra terminan, que no sabemos dónde, así de grande es el amor del Señor. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Así que llevó nuestros pecados tan lejos, los enterró, los borró, los hizo desaparecer, que nunca más los vamos a ver. Así es que el Señor es fiel en esto, así que usted pida y rechace los sentimientos falsos que vengan a su mente y a su corazón. No se olvide que aún aquellos que no ha cometido y que usted pida perdón, ya están libres. Así que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de un amor inagotable. Y finalmente, número 5, pida al Señor que reprenda a Satanás, el acusador, y ruéguele que le restaure el gozo que procede de la libertad de la culpa. Así que, ¿tenemos la autoridad, usted y yo, de reprender a Satanás? Hermanos, aquí en la tribuna, ¿tenemos la facultad? ¡Claro que sí! En la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Así que si aún así usted se siente incapaz de hacerlo, pídale al Señor: Señor, reprende este canijo, diablo, maloso, feo, coludo, a Satanás, como quiera llamarle, pero pídale al Señor que lo reprenda. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a reprender. Y si usted de esa manera lo hace, pídale después al Señor que restaure ese gozo y esa alegría que procede de no tener culpas en su mente y en su corazón. Ahora, en el Salmo 51 encontramos la experiencia de David, que confiesa finalmente que él había pecado y había pecado en grande. Pero, aunque David había pecado terriblemente, él encontró la libertad tanto del pecado como de los sentimientos de culpa. Él lidió con la causa de la culpa y la realidad del perdón. Por ello, él declaró en el Salmo 51:12 esta tremenda verdad. Restaura en mí la alegría, en esta oración, ¿verdad? Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Ahora, me encanta la manera en que David hace esta oración, dice esta oración: restaura en mí la alegría de tu salvación. Es decir, la culpa siempre nos drena, siempre nos pone tristes, siempre nos preocupa, siempre desgasta nuestra conciencia. ¿Qué hace David? Después de arrepentirse, dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Porque el reto de todo cristiano aquí es que aunque Dios en su misericordia nos va a perdonar lo pasado, lo presente y aún lo futuro, eso no nos da licencia para andar haciendo lo que nos dé la gana, ¿verdad? No, porque eso conforma el carácter del cristiano. Y ese pecado que cometamos va a ser por algún descuido, por alguna omisión pequeña, pero no porque andemos haciendo lo que nos dé la gana. Así que la petición de David fue esta: haz que esté dispuesto a obedecerte, es decir, a hacer todo lo necesario para evitar pecar, para evitar meter la pata, para evitar hacer algo que después nos traiga sentimientos de culpa. Así que el énfasis en la confesión del pecado, cuando David ruega a Dios aquí en este pasaje, es que lo libre de un corazón lleno de culpa y de dolor, y que le devuelva la alegría de todo eso perdonado. Así que esos son los 5 elementos que usted puede poner en práctica para
que los sentimientos de culpa desaparezcan de su corazón. Así que hay algo que finalmente debemos decir. Si el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento genuino en su corazón y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejar todo eso atrás. Atrás. No estar dándole vueltas y vueltas y vueltas en la mente y el corazón. Recuerde que nosotros, los que hemos venido a Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas en Él. Por eso el pasaje que está en la pantalla ahí declara, de modo que si alguno está en Cristo, y lo hemos subrayado ahí, nueva criatura es. Y esa nueva criatura declara, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Parte de las cosas viejas que pasaron es el recuerdo de pecados pasados y la culpa que produjeron en su momento. Tristemente, y lo digo sinceramente, algunos cristianos son propensos a sumergirse en los recuerdos pecaminosos del pasado. Aún tengo la experiencia triste de escuchar testimonios de conversión alguna vez, donde esa persona hizo más hincapié y dio más detalles de su vida pasada, de sus pecados y de las horribles cosas que hizo, de lo que el Señor le ha dado nuevo en la actualidad. No nos pase eso. Todo eso hay que dejarlo atrás. Y si hay que comentar algo, que sea muy breve. Lo que más debe ser destacado en nuestra vida es lo grandioso y maravilloso que Dios ha hecho en nuestros corazones. Así que no seamos de esos cristianos propensos a sumergirse en los recuerdos pecaminosos de la vida pasada, tampoco de memorias que deben estar muertas y enterradas desde hace mucho tiempo. Esto no tiene sentido si usted lo ha hecho o lo está haciendo todavía. Es contrario a la vida cristiana victoriosa que Dios nos da a todos nosotros. Así que si usted lo está haciendo es porque esa victoria todavía usted no se la ha apropiado. Y la tiene que apropiarse para que de veras muestre el nuevo carácter que usted tiene, la nueva criatura en la cual se ha transformado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe lidiar un cristiano con los sentimientos de culpa en cuanto a los pecados pasados, ya sean antes o después de la salvación? ¿Qué debemos hacer? Número 1, confiese todos los pecados conocidos y que no se hayan confesado. Aquí está el resumen. Número 2, pídale al Señor que le revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado. Número 3, confíe en la promesa de Dios de que Él perdonará sus pecados. Confíe, créale a la palabra, no solamente dígalo, confíe de verdad. 4, rechace los sentimientos falsos de culpa. Quítelos, no los deje pasar, no los deje entrar, deséchalos inmediatamente. Y finalmente, pida al Señor que reprenda a Satanás si el asunto no está funcionando. Lo primero, usted hágalo, pero si no puede, que el Señor lo haga por usted. Un dicho sabio dice, y perdón por lo que voy a decir en su contexto, si Dios te ha salvado de vivir en una cloaca, no regreses a ella para nadar en ese lugar. El Señor no vino para acusarnos o para condenarnos. Cristo vino para regenerar nuestra vida, para darnos salvación, para darnos una nueva vida y nos hizo justos delante de Dios. Y por eso nuestras culpas han sido quitadas. Así que termino con esto. ¿Se acuerdan de lo que hizo el Señor Jesús cuando sorprendió a una mujer en adulterio? Esta es una experiencia que está narrada prácticamente en todos los evangelios. El Señor Jesús tuvo un encuentro con ella. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando eso ocurrió? Dice, ¿dónde están los que te acusaban? Preguntó Jesús. ¿Ni uno de ellos te condenó?, le preguntó el Señor. Y la mujer le contestó, ni uno de ellos, ni uno, Señor, dijo ella. Y Jesús respondió a eso. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más.
Así que si el Señor actuó de esa manera con los que le rodeaban en ese momento, ¿no creen que seguirá haciendo eso y mucho más por cada uno de nosotros? Claro que sí. Por eso, sentimientos de culpa, bye bye, adiós, ya no deben estar más en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga y que esta palabra sea de ayuda y de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la bendición esta mañana. Padre bueno, gracias una vez más por tu maravillosa palabra. Esta palabra que es viva y eficaz y que siempre trae un mensaje de utilidad para nuestra vida cristiana. Señor, que el mensaje de hoy nos ayude a ser mejores hijos tuyos y que no dejemos que los sentimientos de culpa se alojen en el horizonte de cada uno de los días de nuestra vida. Padre, oramos también en esta mañana, no lo hicimos en su momento, pero nos acordamos ahora de ella. Oramos por nuestra hermana Jimena Toro, allá en Chile. Ella está con una seria enfermedad. Señor, te pedimos que hagas un milagro y que restaures la salud de Jimena. Si es otra tu voluntad, Señor, está con ella, ayúdale, acompáñale, dale de tu gracia y de tu amor. Es nuestra oración para ella en esta mañana. Y Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde.